El espacio. La última frontera. La primera puerta a planetas prohibidos. Citas con Rama y naves ardiendo más allá de Orión. Cápsula de escape. Un podcast dirigido por Alex Serrano. Bienvenidos y bienvenidas a Cápsula de Escape, el podcast. Saludos de Alex Serrano, periodista y divulgador de cultura popular. Me apasiona la ciencia ficción y en particular disfruto enormemente con todo tipo de epopeyas espaciales. A lo largo de mi carrera he tenido la ocasión de hablar largo y tendido sobre ficción espacial e incluso de escribir 2 libros, The Obi-Wan Experience y Heroínas del Espacio, analizando algunos de los títulos cinematográficos más destacados de la Space Opera. Fruto de todo ello nace Cápsula de Escape. En cada programa contaré con un invitado o invitada y juntos hablaremos de una película, una novela, una serie, un cómic o un videojuego de temática espacial. Esta semana nos visita José Antonio Moreno Ávila, administrador de Star Wars Spanish Staff, web referente en español de Star Wars, coleccionista y apasionado sobre el universo de George Lucas. Con José Antonio repasaremos Ahsoka, la serie de televisión más reciente ambientada en el universo Star Wars, cuya primera temporada concluyó su emisión recientemente en Disney+. Ahsoka, protagonizada por Rosario Dawson, convierte en carne y hueso a personajes de la serie de animación Star Wars Rebels y de novelas como Heredero del Imperio de Timothy Zahn, principalmente a la Jedi Ahsoka Tano, discípula de Anakin Skywalker, pero también a Sabine Wren o Hera Syndulla. La serie continúa con la tradición de su predecesora, Andor, en el interés por investigar el lado más oscuro de la galaxia Star Wars. Con una ambientación que conecta por momentos con la estética de Excalibur de John Boorman o Juego de Tronos, Ahsoka enlaza diversas líneas argumentales del universo Star Wars de una manera inteligente, permitiendo que espectadores con menos horas de vuelo puedan disfrutar de una serie llena de grandes héroes y sobre todo de grandes villanos. La esperada aparición del Gran Almirante Thrawn y el debut de los Jedis oscuros Bailan Skoll y Shin Hati, o de las Brujas de Dathomir, son hallazgos muy afortunados que contribuyen a enriquecer una franquicia que en estos momentos parece ser la que más alegrías está dando a los estudios Disney. Ahsoka ofrece también nuevas vías de exploración galáctica y algunas de las escenas de hiperespacio y navegación más memorables de los últimos años. De todo esto y mucho más he podido hablar con el invitado de hoy. Cápsula de escape. 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 Hola a todos y a todas, bienvenidos a Cápsula de Escape. Hoy nos acompaña a esta cápsula José Antonio. José Antonio, que es uno de los mayores activistas de Star Wars en este país y con el cual pues tengo el placer de poder hablar de la última serie de Star Wars, de Ahsoka. Bienvenido a esta cápsula de escape y bueno, pues espero que lo disfrutes tanto como yo disfruto de tu presencia aquí. Bueno, muchas gracias lo primero a ti por invitarme a esta cápsula de escape y espero que salga un programa ameno y que la gente se divierta con lo que comentemos sobre esta gran serie que Disney nos ha presentado del universo Star Wars. José Antonio Moreno Ávila es, aparte de una de las personas que posiblemente te encuentres en todos los preestrenos de series o de películas de Star Wars y de Marvel, es uno de los cerebros detrás de Star Wars Spanish Staff, que fue posiblemente y sigue siendo el referente en cuanto a coleccionismo de Star Wars desde el punto de vista español. Él mismo es un coleccionista ingente, atesora cosas que
muchos ni siquiera soñábamos que existían, y mantiene pues un trabajo activo que yo considero muy importante de recuperar, conservar y catalogar elementos de merchandising de la saga galáctica que muchas veces pues pasan desapercibidos. Aparte, en todos los ámbitos, porque o sea, tú estás en todas, no tienes este punto de centrarte solo en una. Y bueno, entiendo que también estás expectante con todo lo que vaya a ocurrir con Ahsoka, pero antes de eso, yo lo que quiero preguntarte es cuál ha sido tu impresión ahora que ya hemos podido reposar un poco el final de esta primera temporada de Ahsoka. ¿Cuál ha sido el pozo que ha dejado en ti? Pues, aunque me hubiera gustado volverla a ver de nuevo, no he podido verla completa de nuevo. Sí tengo que decir que es una serie que a mí me ha gustado muchísimo. Me parece de las series mejores que hemos tenido del universo Star Wars. Quizás Andor es la top si sacamos de toda esta ecuación de Mandalorian, que parece que está un poco fuera de concurso, ¿no? Y después pondría Ahsoka. La verdad es que me ha gustado mucho y la he disfrutado bastante. Vístete de espacio. Si te parece, vamos a ir un poco desgranando las claves principales de la serie. Creo que una de las cosas más llamativas es que Ahsoka no, a diferencia, entre comillas, de Andor, que tiene como precedente Rogue One, pero que en el fondo crea todo un universo por sí mismo. Ahsoka tiene como precedente, pues son personajes que surgen de una serie de animación como Star Wars Rebels, Ujú. y tiene el doble reto de hacer esa transición de animación a imagen real, y que pues por el camino la gente que quizá no esté tan familiarizada con las series animadas de Star Wars no se pierda nada. La verdad es que, al menos en mi caso, ha sido todo súper sorprendente. Porque, bueno, claro, al final tienes Star Wars Rebels, pero tienes Thrawn, o sea, y luego toda una serie de creaciones que creo que podemos coincidir en que son de lo más acertado que tiene la serie, como son esos dos Sith, o esos dos Jedi separados del camino, que se han convertido en unas superestrellas, y que incluso, bueno, pues le han quitado protagonismo a la que supuestamente iba a ser la estrella de la serie, que era Rosario Dawson barra Ahsoka, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Los dos Jedis grises o sí no tan oscuros, no sabemos muy bien en qué posición ponerlos, ¿no? Pero bueno, están un poco ahí entre el bien y el mal, ¿no? Pues se han comido bastante el protagonismo de Ahsoka o de Rosario Dawson en este caso, como bien dices, dentro de la serie. Cogen bastante peso y además tienen mucha fuerza en pantalla. Cada vez que salen te hipnotizan, digamos. O sea, es bastante acertado, como bien has dicho, el que hayan cogido a estos dos actores y la caracterización que están haciendo de estos personajes es genial. Desde luego, han creado personajes que nos deberían dar mucho juego, aunque bueno, sabemos que el actor murió trágicamente hace poco y no sabemos muy bien cómo van a seguir con el personaje de Baylan, ¿no? Pero bueno, esperemos que se inventen alguna cosa y que tenga más minutos en pantalla en lo que venga. Efectivamente, muchos posiblemente habréis encontrado una cierta familiaridad en Baylan Skoll, ese personaje enigmático, y para mí creo que es lo más importante, tridimensional, porque no es un malo arquetípico, sino que tiene muchos, una presencia muy poliédrica, en el sentido de que
tampoco se alinea al 100% con lo que se supone que es el lado oscuro. El actor que encarnaba a Bailey Skull es Ray Stevenson, que muchos recordaréis por su maravilloso papel en la serie Roma, y que como dice José Antonio, pues falleció recientemente, con lo cual pues ahí hay un tema que veremos cómo se soluciona. Y yo creo que bueno, el grandísimo hit ha sido esa aprendiz o esa sidekick de Bailan Skull, que es Shin Hati, que bueno, yo creo que ha sido la tremenda revelación, porque bueno, pues un poco por la estética, por la actitud, por esa especie incluso de estética un poco de sintetizador, ¿no? O sea, realmente Sin Hati es como una especie de estrella del pop, ¿no? O de rockstar, pero con un sable de luz. Sí, la verdad es que lo piensas un poco y al final tienes maestro y aprendiz en los dos lados, digamos, y hace como contrapunto de Sabine dentro de la serie. Y creo que nos puede dar muchas sorpresas porque, bueno, según va avanzando la serie vemos cómo va evolucionando el personaje, cómo se va dando cuenta de la forma en la que Ahsoka trata a Sabine en su aprendizaje y cómo le trata su maestro a ella, ¿no? Al final es muy diferente la forma en la que, aun sabiendo todo lo que pasó con Sabine y con Ahsoka cuando se separaron en la serie de animación, sí que ves cómo son muy diferentes las formas en las que se tratan maestro y aprendiz dentro de cada uno de los lados de la fuerza, podemos decir. Además, lo bueno es que no es imprescindible, como decíamos, haber visto Rebels, pero sí que hay una parte muy interesante de cómo es la relación entre Kanan y su discípulo Ezra en la serie, y cómo es la relación de Ahsoka y Sabine Wren en esta serie, y luego pues el paralelismo, digamos, en el lado oscuro. Hay una parte que además yo creo que como que perpetúa un poco lo que ya hemos visto en Andor, que es esa especie de visión un poco más oscura del universo Star Wars, que bueno, en este caso creo que está explotado a tope con esos villanos que parecen sacados de la película Excalibur de John Boorman, ¿no? Con esas armaduras medio medievales, con ese planeta inhóspito, con monturas y con el de Tusken Riders, una especie de samuráis. Se ha convertido todo en algo como mucho más agreste, y de alguna manera entra un componente quizá más místico y sobrenatural de lo que estamos acostumbrados en un universo tan tecnológico como es Star Wars. Sí, bueno, para mí tiene muchos toques del cine de Akira Kurosawa. Para mí la ambientación que hay, el ritmo que tiene la serie, la música, brutal. La música de la serie me recuerda mucho a esas películas de Japón, esas películas de Kurosawa, esa lentitud, digamos, esa pausa que le da a sus películas Akira. Me ha recordado mucho a muchas partes de la serie. Además es algo que tiene ese contraste tan interesante, porque seguimos teniendo personajes robóticos, ¿no? Hu Yang es un personaje importantísimo y es un robot. Y luego yo creo que hay un componente que es muy especial dentro de todo lo que es este ecosistema que se ha construido con las nuevas películas y con las nuevas series, que es que en Ahsoka estamos viendo nuevas maneras de moverse por las galaxias, ¿no? O sea, quiero decir, todo el gimmick, toda la parte central de la temática principal, que es, por una parte, por los partidarios del lado oscuro de
encontrar al almirante Thrawn, que está perdido en una galaxia muy lejana y prácticamente inencontrable, en la cual también supuestamente está Ezra, compañero de Sabine Wren y del resto de los rebeldes de Star Wars Rebels, se realiza de una manera que nunca antes se había hecho o que nunca antes se había visto en el universo Star Wars, y a mí eso me parece una cosa increíble. De hecho, creo que, no sé si estarás de acuerdo, José Antonio, que siendo como es una serie de televisión, algunos de los momentos puramente espaciales, o sea, tienen un nivel altísimo a nivel de producción, de diseño y de ejecución. Totalmente, totalmente. La serie, la verdad es que la serie se sale por todos los lados. Es que estás comentando esto y es lo que comentaba yo también con la banda sonora de la serie y la fotografía incluso es brutal. O sea, tiene una factura, para ser una serie de televisión, tiene una factura técnica impresionante. Vístete de espacio. Hay una parte que a mí me parece muy interesante, sobre todo después de la relativa decepción que ha sido Obi-Wan, que yo también tengo que decir que me parece que es una serie a la que se han dado muchos palos y que pues al final del día o sea, quiero decir, yo creo que ni el más optimista de los fans de Star Wars habría pensado que podíamos volver a tener a actores de primera línea trabajando en un rincón del universo Star Wars de esa manera, pero creo que se ha recuperado una parte del universo Star Wars muy importante, como es esa inmensidad del espacio, ¿no? O sea, creo que hemos vuelto a esa espectacularidad, ¿no? A ese juego de perseguirse por campos de asteroides, del hiperespacio, de encuentros con naves espaciales, y que creo que era especialmente complicado dentro del formato televisión, y que para mi gusto se ha solucionado de una manera increíble, ¿no? Pues, Sí. claro, al final muchas veces tú sabes que siempre se dice, no, es que claro, aquí parece que todos los que llegan a un planeta, todos los planetas son iguales, están todo el rato en Tatooine, todos los planetas son desérticos, etcétera. Y creo que Ahsoka sí que ha contribuido a que veamos una mayor amplitud, ¿no? O sea, que percibamos esa parte en la cual estamos hablando de galaxias y galaxias y planetas y planetas. Bueno, al final lo que nos están llevando también es a otra galaxia. Más allá de ser lejana, precisamente ayer, un poco repasando algún capítulo, decían que no estaba tan lejana, no era tan lejana, es que era cercana, ¿no? Pero sí, lo cierto es que al final ese paso adelante de descubrirnos nuevos sitios, pues va a hacer que se enriquezca aún más todo el universo Star Wars, está claro. Y además darle muchas más posibilidades a hacer cosas y no estar estancado siempre en las mismas historias de siempre, ¿no? Al final, creo que un poco el problema que tuvo la trilogía Disney, digamos, es ese, ¿no? El haberse seguido quedando aquí en este universo y no haber saltado a otra galaxia, ¿no? Y haber contado historias nuevas y que fueran simples referentes los personajes clásicos, ¿no? Pues sí, el maestro Luke o la princesa Leia o el gran contrabandista Han Solo y tal, contarlo como las leyendas que nos quieren hacer creer que son los libros del universo expandido, ¿no? Pues un poco darle la vuelta a la tortilla, digamos, y montar su propio universo, dejando lo otro como leyendas, ¿no? Como lo que se cuenta de esos grandes héroes que derrotaron al imperio, ¿no? Y con esto pues pueden hacerlo. Lo único que, bueno, que vemos que al final de la serie lo que consiste es en volver para atrás, aunque se queden personajes por el camino, ¿no? Pero bueno, veremos a ver dónde evoluciona, pero desde luego creo que es un acierto el tirar hacia adelante y el mostrarnos cosas nuevas. Yo en esa línea
Lo que, o sea, te quería preguntar, ¿qué te ha parecido esa aparición estelar de, o sea, ya no solo del senador Organa, que bueno, pero de C3PO y R2D2? C3PO, pues obviamente fue un puntazo que apareciera y fue una forma muy elegante y que nos hizo disfrutar mucho a los fans de meter a la princesa Leia dentro de la historia, ¿no? Al final no sacas la imagen de ella, pero está Ujú. presente, está muy presente en toda la serie. Y la forma de hacerla más presente todavía es pues con esta aparición de C3PO tan fundamental para que Hera se libre de una buena. Además, no sé si estás de acuerdo, pero creo que hay una vertebración muy interesante porque tienes o sea, uno de los personajes principales de Andor, esa senadora que está en un punto intermedio, está aquí, con lo cual Sí. estás vertebrando, pero por otra parte tienes a C3PO R2D2, tienes al senador Organa de la primera trilogía, o sea que es como vas un poco hilando, tienes a Sabine Wren, que es una Jedi mandaloriana, o sea, a mí me parece un encaje de puzzle alucinante porque estás encajando la primera trilogía, la segunda trilogía, la tercera, los dibujos, las novelas. O sea, Mm. me resulta muy complicado montar un escenario en el cual se haga mejor todo el jaleo que tenían, porque realmente era muy fácil decir, mira, vamos a dejar esto, seguimos haciendo series de dibujos y pasamos. Y bueno, pues Sí, vamos. al final además, todos estos elementos que nos han ido mostrando, además en diferentes series, se supone que van a confluir en una película de Filoni. Con lo cual al final está bien que se interrelacionen en las series y que haya elementos comunes en ellas para que luego puedan desarrollar la película pues juntándolo todo, ¿no? Entonces, yo creo que están haciendo movimientos muy acertados. En cuanto a lo que has comentado antes de Obi-Wan, a mí no me parece una serie tan mala, ni mucho Uh-huh. menos. A mí la serie peor de todas las que hemos tenido me parece Boba Fett, de lejos. Y porque es que el maltrato que han hecho al personaje ha sido bestial. O sea, no entiendo qué han querido hacer con Boba Fett, no lo entiendo. Un personaje que con su sola presencia ya intimidaba y que nos lo han convertido casi en un meme, ¿no? Entonces, bajo ese punto de vista, para mí esa es la peor serie. Yo con Obi-Wan, aparte de que haya ciertas cosas que obviamente al final es muy complicado que todo cuadre. Hay tantísimo que siempre habrá cosas que descuadren porque tienen que desarrollar la propia acción de la serie o de la película de alguna forma y a lo mejor si se ciñen a todo lo que hay, pues van a estar muy maniatados, ¿no? Entonces, bueno, pues yo esas licencias que se toman o esos errores que siempre los fans más acérrimos van buscando, pues yo los paso más por encima. Yo he disfrutado mucho de Hayden Christensen, de Ewan McGregor, y ver ese enfrentamiento de Obi-Wan y Vader a mí me ha gustado mucho, sinceramente. Sí, además es que yo creo que o sea, me parece que Ahsoka es una serie que está marcada por capítulos muy buenos, ¿no? O sea, es decir, Mm. hay o sea, esos antepenúltimo, o sea, son capítulos fundamentales, ¿no? Es decir, es que, o sea, este capítulo justifica toda la serie, ¿no? Que Sí, puedes decir, bueno, pues que empieza de una manera un poquito dubitativa, que una serie que se llama Ahsoka, en la cual el personaje al final, la supuesta protagonista, está un poco de aquí para allá y no se le acaba de ver tal, pero o sea, creo que, o sea, siguiendo un poco la línea de Andor, que me parece que tenía mucha más libertad porque partían de un material como Rogue One, en el cual había menos
menos minas que pisar. Creo que han construido un espacio y unos parámetros interesantísimos. Bueno, y no quiero que se me olvide preguntarte cómo ha sido ver en persona, en carne y hueso, al gran almirante Thrawn. O sea, que esto es un momentazo, realmente. Es momentazo, pero la verdad es que me ha dejado un poco como su cara, ¿no? Un poquito frío. La verdad es que el almirante Thrawn es un personaje, pues, muy... No es nada temperamental, es muy calculador, como vemos en la serie, y plasma muy bien, sabe muy bien los pasos que quiere seguir, no se precipita siguiendo sus sentimientos, sino que todo lo tiene muy estudiado. Es un estudioso, al fin y al cabo, de todo el arte de la guerra, ¿no? Pero, no sé, esperaba un personaje mucho más potente, una caracterización más potente, una interpretación más potente, no sé, me ha faltado algo, le falta algo, no sé si tendremos que esperar no sé si habrá una segunda serie, o sea, alguna segunda temporada de Ahsoka, o directamente hay que esperarse a la película, o en Skeleton Crew nos van a mostrar algo, no sé, porque al final la serie se queda un poquito a medias, ¿no? Nos dejan demasiados cabos sueltos y me falta más de Thrawn, me falta más. Claro, es que Por al otro final lado, es difícil, ¿eh? perdona, Alex, Sí, sí. sí que la caracterización que me parece impresionante es la del resto de personajes de Rebels. O sea, ver todos los personajes de acción, animación, a acción real, ha sido brutal. O sea, y están muy bien caracterizados, muy bien. Y han sabido sacar la esencia de esos personajes de unos dibujos animados. Que es complicado, ¿no? Y Pero lo de unos han dibujos conseguido. animados digitales que tampoco, es decir, con un presupuesto que es el que es y que está muy bien. O sea, Rebels para mí es una serie que me parece que va mucho más allá de lo que podría ser, pero sí, pero tiene las limitaciones que son. Y a mí me parece, o sea, hay mucha gente que he leído. Fíjate, la serie se llama Ahsoka, pero a mí me interesan Skoll y Hati y lo demás, tal. Pues yo, o sea, para mí, te digo, me parece que el personaje de Sabine Wren es increíble. Creo que la actriz, o sea, lo hace fenomenal, le da una dimensión alucinante. Creo que el personaje de Ezra también, con ese misterio de está, no está, que nos vamos a encontrar, cómo es tal. Sí. Me parece que está muy bien gestionado, porque creo que, por ejemplo, si hubiesen cogido un actor más joven, posiblemente no habría funcionado. Creo que, por ejemplo, el rollo de lo de eso, de que no metan lo de la catapulta y tal, o sea, lo del tirachinas, en fin. Me parece que está muy bien trabajado y que han sabido gestionarlo muy bien. Y bueno. Lo del tirachinas está muy bien hilado, de hecho. Porque al final los que combaten con tirachinas son los personajes, las tortugas ninjas estas que Efectivamente, están junto a él. Los Ewoks tortuga. Y bueno, luego mención especial para Mary Elizabeth Winstead haciendo de Hera Syndulla, que para mí lo hace increíble. O sea, me parece que es o sea, que me parece un personaje que no era fácil de trasladar. Además, creo que con ese añadido del heredero Jedi, o sea, abre un nuevo camino que tiene mucho rollo. Y bueno, y yo me quiero quedar con un apunte que has dado tú, que es el retorno de Hayden Christensen, que para mí, sinceramente, está fenomenal. O sea, quiero decir que la introducción o cuando entra Anakin Skywalker son momentos verdaderamente relevantes. O sea, creo que ese capítulo de diálogo entre Ahsoka, Rosario Dawson y Anakin Skywalker, Hayden Christensen, más allá
de todo lo que tiene que ver con el lore de Star Wars, de decir, se encuentran tal. Creo que a nivel de interpretación y de actores estamos ante un momento muy, muy interesante y muy, muy trabajado. Totalmente, totalmente. La verdad es que que está, es lo que estábamos hablando. O sea, para mí es una serie que es muy redonda, que está muy bien y que a lo mejor hay gente pues que le ha aburrido algunos capítulos, ¿no? Que han dicho, pues si es que no pasa nada. Y es que en realidad sí que están pasando muchas cosas, ¿sabes? Lo que pasa es que también hay muchas cosas que, aunque parezca mentira, no, yo creo que es necesario ver Rebels y ver Clone Wars para sacarle más jugo a la serie. Es posible que tú puedas ver la serie y habrá gente que ha visto la serie y no ha visto nada de animación y bueno, y la habrá disfrutado. Pero si conoces todo lo que hay detrás, todo ese... Porque al final la animación produce mucho rechazo en cierta gente, ¿no? Y se pierden mucho, porque parece que los dibujos animados son para niños, ¿no? Y dices, joder, es que con todo lo que sale en estas series de animación, es que lo estás viendo plasmado en la serie de Ahsoka. Y es que estás viendo por qué están haciendo ciertas cosas o por qué están pasando ciertas cosas que si tú no conoces o has visto las series de Rebels y Clone Wars, pues se te van a quedar un poquito cojas. Vas a decir, ¿y esto ahora qué viene? ¿Sabes? Sí, yo creo que el mayor lastre que hay con las series de animación es lo que te comentaba antes a nivel formal, porque yo he estado revisitando Rebels estos días Mm, y te das cuenta que son series, o sea, para ser supuestamente series young, adult o llamarlas como quieras, que ujú, tienen mucho fondo y que mm, hay muchas intersecciones importantes, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que comentábamos antes de los paralelismos que hay entre la relación entre Kanan y Ezra y Ahsoka y Sabine, ¿no? No, es que Entonces, de hecho, en una parte de la serie te tienen que mostrar lo que son las Clone Wars ujú, en acción real. Pero es que eso lo tienes también en animación. Y hay episodios en Clone Wars que son infumables. Que dices, madre mía, lo que me estoy tragando. Pero hay otros capítulos de Clone Wars que tienen muchísima chicha. Y en Rebels lo mismo. En Rebels mucha gente se quedó a mitad de camino porque la primera temporada es un poquito más dura, ¿no? Es un poquito más, ahí sí que es un poquito más infantil, no parece que pasen muchas cosas, sí, a ver, luego pero realmente creo que sí que pasan más cosas de las que parece, pero sí que sí, es verdad que el envoltorio y esa estética a lo mejor es un poquito más, se queda un poquito más de principios de los 2000, que por mm, cierto, yo no sé si estás de acuerdo, que me parece que ha sido un acierto muy grande que hayan buscado una estética completamente diferente para la serie. Es decir, que no hayan dicho, bueno, pues vamos a intentar que todo se parezca a Rebels lo máximo posible. Eh, bueno, y mira, hay escenas que son clavadas a Rebels. O sea, toda la parte de Lothal del claro, principio de la serie es que hay imágenes que son calcos de las mismas imágenes que salen en la animación, claro, pero ¿sabes? luego tienes ese punto sobrenatural, esas escenas espaciales increíbles. Bueno, cuando se llega al destructor imperial de Thrawn Hmm, con todos los Stormtroopers, o sea, es una imagen que a mí me parece que es una de las imágenes más potentes en los últimos 50 años de Star Wars. hmm, O sea, es increíble. De hecho, hay un acercamiento, pues como tú dices, a Akira Kurosawa, que bueno, que nunca se ha alejado del todo, porque todo el mundo sabe que George Lucas siempre se sintió muy cercano al cine de Kurosawa, pero hmm, incluso pues a la saga de Señor de los Anillos o a cosas sí, como Raised by Wolves, la serie de HBO, que tenía ese punto un poquito de magia, tecnología ujú, y entornos un poquito hostiles. Y yo creo que eso está muy, muy bien trabajado, ¿no? Muy bien trabajada esa parte de como esos guiños sí, a la ciencia ficción del cómic europeo, de Metal Hurlant y todo esto. Y al ujú, mismo tiempo, como tú dices, sigue habiendo
segmentos que son 100% Star Wars Rebels. Y yo me parece que es un equilibrio tan complicado. Sí, sí. Es que ese es el tema. Es que vuelvo otra vez al problema de la supuesta lentitud en algunos episodios. Es que tú ves las luchas de espadas entre Baylan y Ahsoka y dices, es que estoy gozando. O sea, estoy gozando. No hablo solo de la segunda lucha, mucho más dinámica, mucho más rápida, mucho más explosiva, sino de la primera. Yo con la primera estaba gozando. Estaba viendo como dos maestros estaban cambiando constantemente de posición, estaban cambiando sus métodos de lucha, sus formas de luchar en función de cómo veían al otro oponente colocarse. Y dice, pues, ¿cómo van tan lentos? ¿Cómo hacen estos movimientos tan lentos? ¿Cómo se paran tanto? Es que se están estudiando. Es que son dos maestros top. ¿Sabes? Están usando, además, formas de lucha, pues un poco pues que beben del samurái, ¿no? De todas esas películas de samuráis que comentaba un poco antes, ¿no? Incluso ves de Kung Fu, ¿no? Claro. Yo digo, es que esto es como cuando tú ves a Bruce Lee en las películas, y el otro día lo comentaba con unos amigos en Twitch, en un programa que tienen de Twitch, lo comentaba, digo, es que a mí me recuerda como cuando veías las películas de Bruce Lee y se ponía a pelear y de repente pues le salía un oponente un poquito más tocanarices que no se lo cargaba tan rápidamente y cambiaba su estilo de lucha, se ponía a hacer el mono borracho y, le daba la paliza haciendo el mono borracho, o de repente cogía y adoptaba otra forma para atacar de otra forma diferente al oponente, ¿no? Me Eso parece una gozada de serie. Y lo bueno es que han sabido mantener una coherencia, porque al inicio de Rebels, cuando existe esa tensión entre Kanan y Ezra para ver si, oye, pero tú vas a ser mi maestro, no vas a ser mi maestro, hay un momento en el que Kanan le dice, oye, mira, es que usar un sable láser no es usar la fuerza, se puede usar la fuerza de otras muchas maneras. Uh-huh. Y lo vemos con Ahsoka y Sabine Wren, ¿no? Sí, bueno, Que y hay un el momento propio, en el que Ahsoka le dice, saca los blasters, ¿no? Pues es que más que esto. Entonces, y bueno, y en el caso en el que Ezra hay un momento que dice, oye, coge el sable láser. No lo quiero. Pero luego coge y construye su propio sable láser, que yo no sé si a ti te pareció guay. A mí, sí. Ese momento en el cual Ezra va a construir su sable y tienen ese momento tan súper íntimo con Huyang, que dice, es que esta pieza la tenemos aquí del sable de Kanan, o sea, es un detalle que dices, puedes pasar perfectamente sin él, no tiene por qué significar nada para ti, pero mola porque es algo que dices, joder, es que para la gente para la que sí que significa, ¿no? Para la gente que ha visto Rebels, para la gente que tiene una trayectoria más amplia con el personaje de Ezra, es muy guay, ¿no? Y se lo podrían haber ahorrado, pero el hecho de que lo hagan significa que en la serie hay mucho cariño. Y a mí eso es una cosa que me parece que se nota. Claro, es que es eso, es que está muy cuidada. Es una serie que está muy cuidada, no es hacer un producto más por hacer. Está claro que esto es un negocio y que quieren sacar el mayor rendimiento posible, ¿no? Pero es un negocio y muchas veces hablan del fanservice, ¿no? También. Hay fanservice y fanservice. Este fanservice es un fanservice que está montado con sentido. No es sacar personajes por sacar personajes. No te sacan a un Anakin por sacar a un Anakin. No cogen esa pieza del sable igual que la del sable de Kanan por nada. No lo sacan por decir, bueno, pues vamos a meter aquí a Kanan de alguna forma. No. Tiene su sentido. Y eso es lo importante de la serie. Y eso es lo que le da un plus a la serie y por lo que también comento que a mí me ha gustado mucho. Me parece una serie muy buena. A mí me parece que es una serie que como tú dices, formalmente
es impecable, que va mucho más allá de lo que estamos acostumbrados a nivel de producción en series de televisión, porque pues, o sea, toda la parte de espacio, ¿no? De space opera, todo el nuevo concepto de plataforma de hiperespacio, todo el tema de las ballenas, que me parece increíble. O sea, pero es que además hay más. Tenemos ese mix de magia, ¿no? Un poco a lo Dungeons and Dragons, ¿no? Integradísimo dentro del lore de Star Wars, después del patinazo que supuso todo el rollo de los midichlorianos, tal. Encontramos un terreno que sí que da juego, ¿no? Esas brujas, ¿no? Ese rollo un poco arcano, ¿no? Esa parte oscura, ¿no? De la fuerza, que es un poco como... O sea, sería como el equivalente al rollo satánico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese lado oscuro que trabaja con fuerzas que no entendemos y que se gestionan de otra manera. Creo que eso está muy bien trabajado. Y cómo eso se ha trasladado también a una estética, a unas maneras. Y no sé, o sea, me parece que se ha hecho un trabajo muy, 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 muy grande, cogiendo cosas de aquí, de allá, y o sea, es que al final nos olvidamos que es que son personajes de una serie de dibujos, de una serie de dibujos para chavales. O sea, porque hay series de dibujos adultas, pero serie de dibujos. Y o sea, han cogido un personaje como Ahsoka. Creo que han cogido a la mejor actriz que podría hacer de Ahsoka. La han caracterizado de una manera increíble. Y aparte ella está dentro del papel a tope, porque tú puedes dudar en algún momento de decir, bueno, es que Ewan McGregor en Obi-Wan a lo mejor hay algún momento que no le veo que esté muy convencido de lo que está haciendo. Pero... Bueno, era su producto, o sea que claro, está de productor en la serie. Ya, si no está muy convencido de lo que estaba haciendo, lo tenía muy pero yo creo que es jorobado. como de, a ver, yo entiendo que yo creo que hay un factor que está muy claro, que es que la primera trilogía tiene, o sea, le han dado tantos palos que creo que cualquier persona que haya estado implicada en la primera trilogía y que se haya atrevido a volver, tanto Ewan McGregor como Hayden Christensen y tal, se han ganado el cielo, porque es verdad que en su momento fue muy complicado. Entonces, sí, nos olvidamos mucho de esa época, pero los palos fueron interesantes con todas. Es que no hubo ninguna que se librara. Bueno, el episodio 1 porque sí era copia del episodio 4. El episodio 2 porque no había por dónde cogerlo con la historia de amor que no se creía nadie. El episodio 3, bueno, la conversión de Vader, que sí no sé qué. A mí el episodio 3 me parece una película muy... de las que tengo muy arriba dentro de la saga Star Wars. Desde luego, de todas, el episodio 3 fue el más... pero vamos, que yo entiendo que salieron muy escaldados y bueno, el hecho de que Hayden Christensen esté ahí y haga un trabajo meritorio, pues eso me cuenta mucho. Y yo creo, no sé cuál es tu opinión, creo que Rosario Dawson lo hace muy bien como Ahsoka. Totalmente. Tiene ese punto... Es Ahsoka. O sea, tiene que ser ella o ella. Claro. No veo a otro actor o otra actriz en este caso haciendo de Ahsoka que no sea ella, la verdad. Es que ahora mismo es ella y no puede ser nadie más. Y no era fácil, porque de hecho yo hay una cosa que es un poco truco, pero que me parece que está bien hecho, que es que el personaje que más problemas podía generar para hacerlo creíble, que es Cebo Relios, no sale. Que, claro, pues dices, a ver, pues sí que es verdad que, o sea, creo que en la serie de dibujos, dentro de todo lo que es el universo de aliens y de personajes que estamos acostumbrados en Star Wars, a lo mejor chirriaba un poco más y dices, joder, a ver ahora cómo cogemos el estilo y lo convertimos en un, ¿no? Pues en un personaje que no ya ha chirríe. salido, ya lo hemos visto en Mandalorian. O sea, a mí lo que me ha sorprendido es que Zeb no apareciera. La verdad. Pero, me imagino que claro, el coste de claro, tener a ese personaje en pantalla mucho tiempo
subiría bastante la producción, que ya de por sí ha debido de ser bastante cara, ¿no? Claro, esa es la movida. Yo creo que son personajes que para sacarlos un rato tira que te va, pero claro, tienes que tenerlos todo el rato y sobre todo, si quieres que queden creíbles, pues te lo tienes que currar mucho. Y no sé muy bien, ya te digo, no sé si tiene pinta de que tienen que hacer una segunda temporada de hombre, Ahsoka sí, sí. y si tiene una segunda temporada de Ahsoka, Zeb tiene que aparecer, porque Zeb era el mayor amigo de Ezra. O sea, O sea, en la versión masculina, bueno, tenemos a Sabine, que está claro, ¿no? Pero Zeb eran uña y carne, eran los dos que siempre iban a las misiones juntos, los que se peleaban con todos juntos, y eran los que al final se comprendían y tenían esa lucha al principio, ¿no? Del niño los que este. roban un TIE Fighter juntos. Sí, Eso ya sí, para toda la vida, ¿no? Eso sí. se Que queda para siempre. yo te quería preguntar, José Antonio, Sí. el reencuentro entre Sabine y Ezra, ¿a ti te pareció, o sea, Es le que das el un rollo, aprobado o te parece que quedó un poquito de a ver, te has cruzado la galaxia para buscar a este tío? sí, pero es que por otro lado tienes el remordimiento de que la has encontrado y lo que supone encontrarlo, ¿sabes? Es que ahí está jugando con el decir, ostras, la que he liado o la que voy a liar por venir a encontrarlo a él, ¿sabes? Estoy feliz por haberte encontrado, porque es lo que yo quería. Pero quizás en ese momento se está dando cuenta de la cagada que era encontrarlo realmente. Porque eso supone que Thrawn iba a volver a estar presente y a ser una amenaza de nuevo al Imperio contra la Alianza Galáctica, ¿no? Bueno, Contra... que hay que decir que em, hasta donde hemos llegado en la primera temporada y bueno, pues este podcast sale en un momento en el cual entendemos que todo el mundo ha tenido tiempo de ver la temporada. Al final, el mayor enemigo de Thrawn es Thrawn, porque o sea, pasa de un que se queden aquí los Jedi, que nosotros nos vamos, a no vamos a subestimar esto, vamos a encargarnos de que, vamos a asegurarnos de que no los cargamos, tal, en plan de, bueno, ¿en qué quedamos, muchacho? ¿Te vas o te quedas? Y al final, Ya, yo creo que no quiere, al final es lo que hablaba, Thrawn es un estratega y conoce muy bien o intenta conocer a sus oponentes, ¿no? A sus contrarios, y es lo primero que pide cuando Ahsoka, quiero saber quién es esta mujer, quiero saberlo todo de ella, quiero saber todo de Sabine, quiero saber todo de Ezra, quiero saber todo, quiere tener muy controlados y saber los pasos que van a dar para él anticiparse y ir por delante, ¿no? Entonces él ya le pasó el subestimar a un Jedi, ¿no? Y que tuviera que irse a una galaxia como la que estaba, ¿no? Y creo que no quiere volver a caer en ese mismo error. Y por eso no tiene muy claro qué hacer. Sí que es cierto que se le ve un poco dubitativo y también hay que tener en cuenta que no sabemos muy bien la potencia del ejército que tiene. Porque al final se ven ahí los trooper zombies estos que aparecen y no se ve ningún Stormtrooper, o aparentemente no aparece ninguno que no sea zombie, bueno, que eso es ¿sabes? un tema que ahora hablaremos que es bastante de flipar, ¿eh? Pero bueno, pero sí que es cierto que posiblemente se ha pasado de un momento en el cual se subestima a los Jedi a un momento en el que se sobreestima, porque la realidad es que si hubiesen cogido, hubiesen dicho, estos están aquí, vamos a pirarnos, o sea, Ahsoka y compañía no tenían ninguna manera de volver a su galaxia de origen. Sí, Y Thrawn se Juan un habría ido con poco, un destructor lleno de Stormtroopers y con lo que le queda. sí, Juan un poco a eso, ¿no? A tener que coger la mercancía que llevan y que tienen que cargar en el destructor para poder irse, ¿no? Claro, claro, Con el también es poco cierto tiempo que si seguimos o sea, este razonamiento tan sencillo, la serie se acaba muy pronto y no puede ser. ya, sí, al final tienes que buscar un poco la confrontación entre los personajes y demás, aunque a veces parece
que digas, si es que no tienes que hacer nada, te vas y punto, ya está, ya los dejas ahí. Igual que tú te has quedado tanto tiempo sin poder escapar de esta galaxia, pues imagínate ellos, ¿no? Que tú ya tienes el ojo de Sion y tú te vas de allí porque tienes el ojo de Sion. Yo te quería preguntar, tengo mucha curiosidad porque me imagino que habrá sido algo muy potente ese primer plano esa zona de donde están todos los Stormtroopers dentro del Destructor Imperial, cuando se Del empieza a Kilo. ver esos troopers que son, pero no son, con esas Ujú. franjas rojas, bueno, y luego ya Mm, el lugarteniente de Thrawn, que me parece flipante, o sea, quiero decir, estéticamente me parece brutal. Eh, ujú, y creo que es una de las, o sea, para mí creo que Ahsoka ha conseguido, por delante del resto de series, menos Mandalorian, que sí que ha generado muchos momentos muy icónicos, incluso por delante de Andor, que es una serie muy buena, y de posiblemente algunas de las últimas películas, generar momentos muy icónicos. Yo creo que ese barrido de cámara, con todos los Stormtroopers en formación en el último superdestructor imperial de Thrawn, es una mm. cosa increíble. Sí, sí, la verdad es que sí, que nos muestran algo que impresiona, ¿no? Y más luego viendo eh, qué son esos Stormtroopers con esas tiras rojas de tela alrededor suya y demás, ¿no? Al final es lo que tú comentabas también, ¿eh? O sea, la inclusión de la brujería dentro del universo Star Wars, pues es un plus. Le va a dar un juego diferente a la cosa, porque contra la brujería no tienes nada. Estamos acostumbrados a la lucha del bien y el mal, ¿no? Vale, yo tengo Jedis luminosos, yo tengo Jedis oscuros, o, o Sith, y unos van contra otros y la confrontación, pues, puede caer de un lado o de otro, pero bueno, tienes tus armas, ¿no? Pero contra la brujería, ¿qué? No hay nada. No sé cómo van a luchar contra la brujería, ¿sabes? Gente Bueno, como las que, brujas de Azomir que pueden resucitar muertos. que, que Ostras. es, que eso es una cosa que, o sea, yo no sé, pero yo me quedé pilladísimo. O sea, es un momento brutal. Mm, O sea, porque al final sí que es cierto que el propio Thrawn va un poco cebando ese rollo de tenemos recursos limitados, hemos perdido muchos soldados, mm, no podemos malgastar. Y claro, ese momento en el cual se mueren y se levantan es increíble. mm, Pero bueno, para mí creo que además de los dos eh, Sith barra Jedi oscuros, no, o sea, una de las estrellas de esta nueva serie es Enoch, con ese diseño alucinante, muy cercano, si te fijas, al Excalibur de John Burman, y que ujú. creo que va a ser la figura que va a querer todo el mundo de Ahsoka. Puede ser, puede ser. A mí la verdad es que, bueno, pues es un diseño diferente y demás, pero tampoco es una cosa que me haya vuelto loco, sinceramente. No, no me ha llamado demasiado la atención, aparte de, bueno, que al final estás muy acostumbrado a ver 20.000 tipos de Stormtrooper que le cambian los colores, que le cambian no sé qué, que le cambian el casco. Ya no me impresiona tanto esos cambios, ¿sabes? Claro, pero al final es algo más, ¿no? O sea, es ese punto de darle una especie de conexión con Gladiador Romano, ¿no? O sea, yo creo que en el fondo, bueno, y de hecho mucha gente que hace arte urbano o que hace art toys ha jugado con los Stormtroopers Ujú, y los ha maleado y les ha dado una vuelta, pero mm,
dentro del propio universo Star Wars se había hecho de una manera muy limitada, ¿no? Pues vale, los Sandtroopers, tal, no sé qué. Ujú. Pero creo que aquí directamente es cuando, pues, con esos detalles de las franjas rojas, la entrada de un personaje como Enoch, ¿no? Con esa especie de careta que es 100% una especie de rollo medieval, ¿no? Que se transmite también en los detalles de armadura que llevan los dos Jedi oscuros. Estamos entrando en un terreno distinto, ¿no? Que Ujú. también tiene sentido, porque estamos hablando ahora de repente de brujas, Ujú. en vez de speeder bikes, de una especie de caballos barra perros, ¿no? O sea, Ujú. es una especie de, o sea, es como una especie de Star Wars meets El Señor de los Anillos, ¿no? Ujú. Em, que no era fácil y no sé cuál es tu impresión, para mí ha salido bien, porque, o sea a mí Sí. la impresión que me da ese planeta peligroso, mágico, lleno de asaltantes, samuráis, Ronin, tal, o sea, Ujú. es muy guay realmente. O sea, creo que es un aporte que sí que mola, ¿no? Y que sí que, incluso los nuevos Ewoks, ¿no? Que dices, que podrías decir, Ujú. bueno, pues qué necesidad, tal, pero está bien pensado, está currado, o sea, no sé, o sea, Sí, ¿cómo la lo ves verdad tú? es que a mí la verdad es que el nuevo planeta que nos han presentado me parece que ofrece muchas posibilidades de cosas nuevas. Al final es eso, es buscar el ir hacia adelante. Creo que Star Wars está intentando ir hacia adelante y creo que con esta serie es un punto de partida muy interesante para poder hacerlo, ¿sabes? Creo que llevamos mucho tiempo estancados en esta galaxia, en las historias de los Skywalker, ¿no? Y quieren avanzar a otra cosa. Y a mí me parece bien, ¿eh? Me parece bien. No, claro. Bueno, que es algo en el fondo ya hemos visto con Andor que creo que Andor tomó decisiones muy heavy, ¿no? O sea, es decir, ese principio con prostíbulos, con Sí. esa parte tan oscura, o sea, toda esa línea que separa el terrorismo de la rebelión, tal, ojo, Mm. me parece que son terrenos muy adultos que quizá antes no se habían trabajado de una manera tan directa. Y creo que aquí, pues, se abunda, ¿no? En lo que es, eh, que, en lo que no se había trabajado, creo que del todo bien, porque sí que es verdad que todo el tema de lo que era la religión Jedi y tal, la fuerza, se había trabajado como de una manera muy abstracta, que Mm. cuando se intentó concretar con todo el rollo de los midichlorianos, para mí era algo que no tenía ningún tipo de sentido. Y bueno, de hecho es que no se ha vuelto a recuperar, y afortunadamente. Y creo Sí. que ¿no? O sea, esa parte de ese rollo sobrenatural, ¿no? Y oscuro, creo que tiene mucho más sentido, ¿no? Ese punto de que haya brujas, ¿no? Y de que haya en un entorno tan tecnológico en el cual los saltos en el hiperespacio son algo que está asumido, que haya también una parte que no es explicable dentro de parámetros científicos. Me parece que ese contraste tiene muchísima fuerza. Mm. Y creo que la manera en la que lo hemos visto de una manera más concreta y más potente ha sido aquí. Sí. Y porque además es que justo hemos tenido el planeta de las brujas, ese coven de brujas, esa espada mística de brujas, y por el Mm. otro lado, un setup de salto de hiperespacio que no habíamos visto nunca en ninguna otra película, en ninguna otra serie de Star Wars. Entonces, no sé, me parece una combinación muy buena y a ver qué pasa, ¿no? Porque se ha quedado todo muy Desde luego viene, abierto. viene, viene para enriquecer el universo Star Wars. Y eso es bueno. Todo Yo lo sé que que, sean yo sé que tú, José novedades. Antonio,
sigues tanto el universo Star Wars como el universo Marvel y yo te voy a transmitir mi impresión y a ver si estás de acuerdo. Viendo un poco cómo han sido los últimos estrenos tal, ¿no te da la impresión de que el universo Star Wars está saliendo mucho más airoso que el universo Marvel, que tenía sus fases y su tal? Porque yo creo que sí, sinceramente. O sea, Es que a mí todo lo que han hecho en el universo Marvel hasta acabar con la saga de Thanos, digamos, me parece impresionante. O sea, tantas películas, series, mezclarlos en el tiempo, porque no ha sido lineal. O sea, te han estado mostrando películas saltando en el tiempo que luego todas se han unido en una claro, última película, ¿no? sí, Me pero parece la brutal. diferencia para mí es el aporte. O sea, yo veo todo el trabajo que condujo hasta Vengadores Endgame Sí. y me parece increíble. Pero lo Mm. que veo a partir de ahí, incluso cuando han mantenido ese trabajo de meter ese trozo que lo habían grabado antes que tal, veo que el aporte ha sido muy pequeño. O sea, yo no creo que Ojo de Halcón haya sido un aporte muy grande, o que Invasión Secreta, o que Caballero Luna, pero sí que creo Pero que Mandalorian tienes aporta, WandaVision que es claro, top. aporta al universo Star Wars un montón de cosas. Creo que Ahsoka aporta muchísimas cosas. Ujú. Incluso, pese a que sé que es una unpopular opinion, me parece que el libro de Boba Fett aporta muchas cosas al lore y a cómo es el universo de Star Wars, pero yo veo que Ahí no me vas a pillar. yo sé que no te voy a... Con el libro de Boba Fett no me vas lo a pillar. sé, o sea, lo sé perfectamente Ahí que no te te voy voy a a decir pillar. que los episodios buenos son los de Mandalorian y se acabó. Sí, a ver, decir Mandalorian, pero bueno, solo con Mandalorian ya estamos hablando de algo, pero es que Hablo de los episodios de Mandalorian dentro de Boba Fett. O sea, claro, es llevamos que el libro de muchas, Boba Fett para mí de verdad, Alex, o sea, es que se han cargado el personaje. O sea, que un personaje de la potencia de Boba Fett termina haciendo caso a unos ninis para saber cómo va a afrontar una emboscada. pues, Pero pues bueno, tío, fíjate que para mí esos ninis, o sea, quiero decir, sabiendo un poco lo conservador que era George Lucas, lo conservadores que son en Disney, me pareció una manera de intentar hacer algo. Pero bueno, en todo caso, creo que Andor, que Obi-Wan, que Ahsoka, que Mandalorian aportan mucho más a un universo que ya tenía una literatura, unos libros, unos cómics, tal, que, pues eso, que Caballero Luna, que She-Hulk, que Loki, que Secret Invasion. O sea, es que han ganado. O sea, y sí, sin bueno, película de es por que medio. ya. Entonces, no Es sé. que O yo sea, creo que el problema que está teniendo Marvel es que tienen que avanzar más. O sea, se supone que van hacia unas Secret Wars, ¿no? Y eh, no sé de qué manera lo van a hacer sí, pero para poder ir a eso. yo, pero Y el yo no. aporte que tienen estas series dentro de ese Secret Wars, ¿no? Pero o sea, yo lo que veo, por ejemplo, es que. A ver, creo que el fan de Star Wars es mucho más crítico que el de Marvel. Y, y que en su momento, por ejemplo, a Rogue One se le metió mucha caña y que es una película que afortunadamente, porque para mí es una película muy importante, se ha recuperado y que creo que la mayoría de fans han valorado Mandalorian, han valorado Andor y que es un paso muy importante. Yo creo que todo lo que se ha hecho partiendo aparte de una película fallida como Solo, o sea, a nivel de series se ha construido mucho más, con mucho menos recursos, de lo que se ha construido con un montón de series Es que, de Marvel que creo que no han... Porque Visión y la Bruja Escarlata es una serie maravillosa, pero
¿Aporta la aporta más que Andor? Yo creo que no. Andor aporta muchísimo más al universo Star Wars de lo que aporta Visión y Bruja Escarlata al universo Marvel. no sé, tío, es que me toca la fibra, macho. Es que WandaVision para mí es que es muy No, top. no, para mí, claro, para mí es una serie increíble y yo aparte he tenido la oportunidad de escribir sobre ella y hacer un análisis profundo y es una serie muy buena, pero parte de que ya había un material que había hecho un análisis similar, o sea, estamos hablando de la miniserie de La Visión de la Bruja Escarlata, la serie de La Visión de Gabriel Cualta, y que al final es una serie que innova mucho formalmente, pero lo que hace esa serie, aparte de homenajear a las sitcoms de los años 50 y ser muy... Pero, ¿cómo afecta al universo Marvel? Muy poco. ¿Cómo Ostras. afecta al universo Star Wars una serie en la cual se plantea que a lo mejor la Alianza Rebelde no está tan lejos de ser un grupo terrorista como podría plantearse? ¿O cómo afecta el hecho de que tú muestres por primera vez desde el año 77 eh, prostíbulos en Star Wars? Sí, ¿No? Es eso decir, es que la serie de Andor es muy, es que claro, es otra cosa. o, Es que o- o- Andor es muy o rompedora. prisiones, ¿no? O prisiones imperiales. Es decir, es que, o sea, Sí, 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 eh, sí. Es que Andor es otra cosa. O sea, claro. la Entonces gente yo por eso que yo creo que todo Andor lo que es se está haciendo en Star como, Wars está ampliando el terreno, porque es decir, los cómics Marvel ya habían ampliado el terreno de una manera increíble y yo creo que las series están ampliando el terreno de Star Wars mucho más de lo que están haciendo las series que salen ahora mismo de Marvel. ya, bueno, es que al final el tema del cómic tú lo conoces también mucho, pero no sé. Creo que al final lo que están haciendo ahora son los cómics para justificar las películas, ¿no? Hmm. Porque tú si has leído, bueno, sé que tú has leído cómic más clásico, pues muchas cosas se las han pasado por ahí, ¿no? Claro, Muchas cosas no tienen nada que ver con lo que tú te has encontrado en los cómics o lo que has leído de más joven en los cómics, ¿no? Y al final han ido evolucionando los cómics a las películas y no al revés, ¿no? Al final el universo en Marvel que vemos en el cine, pues en muchas ocasiones no tiene nada que ver con lo, con sí, lo que bueno, nosotros se queda con conocíamos en su algunas momento. cosas, pero, pero por ejemplo, incluso en ese aspecto, yo creo que Star Wars lo hace mucho mejor, ¿no? Porque Sí, bueno, eh, también el espíritu de Star Wars está presente, muy bien, pero es que también los que hemos leído libros del universo expandido de Star Wars estábamos esperando otra cosa. claro, Y han ido por otro lado, claro, ¿sabes? pero yo, por ejemplo, me acuerdo cuando, leer Shadows of the Empire Ujú, y ver un personaje como Sithor y decir, a mí claro. es un personaje que nunca me llegó a encajar ¿no? Es en plan de un tipo verde, tal, no sé, ¿sabes? Bueno, pues Claro, este es un tipo azul ahora mismo en claro, pantalla. y es eso, pero es lo mismo, claro, o sea, yo entiendo que tú estás haciendo una novela y dices, pues voy a meter a este tío Thrawn porque nunca en la vida se te ocurre que en un futuro esto va a ser una película y vas a tener que lidiar con cómo coges y metes un señor azul que sea creíble. Ujú, Pues, pues no sé, yo para mí lo han conseguido, sinceramente, o sea, que decir, sí, sí. o sea, A mí me falta un poco de carisma, me falta sí, una sí, sí, chispa, ¿no? claro, Pero, a pero, mí, pero sí que está bien caracterizado. O sea, claro, para mí está bien quiero decir, caracterizado. yo lo que Aunque me parezca que tenga un planteo de poquito de Thrawn. técnica, pero yo qué sé, allí en el planeta este no tendrá cinta para Claro, correr, no sé, tío. claro, es decir, Pero, o sea, pero a está mí bien, lo que me mola es que yo de Thrawn lo que me cuestiono son las decisiones que toma, no si claro. es creíble como un señor azul Mm, que es uno de los mandamases del imperio. Entonces, creo que eso es mm, un logro enorme, porque con Sebulba o con otros personajes, decía, ¿esto qué es? ¿No? Con Jar Jar Binks, ¿no? Que dices, bueno, ¿esto qué es? Em, bueno, Thrawn, que es un señor azul que creo que todos sabemos que si fuese pues
comandante o un general del imperio, como han sido todos en las series originales, sería mucho más fácil. A nivel de credibilidad, pues no, es un señor azul y es el malo más malo que hay a este lado de Darth Vader y del emperador. Joder, pues bueno, ni tan mal. Sí, sí, sí. Desde luego a mí no me chirría mucho y me parece que está muy bien como está en la serie. Vamos. No, además o sea, es un tema. O sea, yo tengo amigos que son dibujantes que han estado trabajando para cómics de Star Wars, Ujú. de Marvel, y es un tema súper complicado porque es una franquicia que se cuida muchísimo, que todo lo que tiene que ver con mantener la imagen y mantener que los personajes se parezcan tal es importantísimo. Entonces, claro, esa traslación de que todo sea más o menos coherente, yo entiendo que ha tenido que ser un dolor de cabeza importantísimo. Y para mí lo han salvado súper bien, la verdad. Sí, con esto que comentas, siempre que hay algún comentario o algún chascarrillo sobre estos temas, ¿no? De lo que tienen que sufrir los dibujantes de Star Wars para que Disney no, o Lucasfilm en este caso, vamos, no les corten las alas. Me acuerdo siempre de todas las peripecias que contaba el maestro Carlos Pacheco, ¿no? No, no. Para meter guiños por donde puede o Salvador La Roca mismo. No. Para meter dentro de sus viñetas cosas de aquí de España, ¿no? Que nosotros sí que conocemos y que podemos ver y si prestamos un poquito de atención y para ellos sea pues un personaje más que aparece por allí, ¿no? O alguna situación que aparece por allí y ya está, y no le den mayor importancia, porque saben que si se sabe que es un guiño a algo de aquí, de la tierra, ¿no? Digamos, algo que se pueda buscar en la Wikipedia o en Google, en cualquier buscador y nos aparezcan, pues ya les causa un rechazo total, ¿no? Y porque cuidan mucho todos los detalles y quieren que haya las menos interferencias posible dentro de su producto. A mí es una cosa que me llama mucho la atención porque pues yo he hablado con amigos dibujantes que me han dicho, mira, nunca más trabajo con Star Wars porque, o sea, el tema de los parecidos con Uf. los actores es una cosa enfermiza, pero luego yo estos días he estado repasando un Epic Collection de Rogue Squadron y hay unos números, los primeros números, que los dibuja Adrian Sibar, que es dibujante malísimo, pero más allá de eso, lo que me flipa es que salen Han Solo y Luke Skywalker comiéndose unas hamburguesas. Que dices, hola, que es en Pues plan que de, se pase eso, claro, es en plan que les hayan de, dejado pasar eso, ojo, claro, y luego te están diciendo, tío, no, es que no se parece suficiente a Harrison Ford. Y dices, a ver, se están comiendo una hamburguesa Pero bueno, Eso a lo mejor es una forma de poder luego sacar en la cadena de hamburgueserías cualquier promoción de Star Wars. La pueden aprovechar y sacar dinero de eso. yo la impresión que tengo en este tomo, además, que hay dibujantes muy, muy buenos, que tienes ahí a Elvin Bukovic, o sea, gente que dijeron, a ver, Adrián, entrega, sal por la puerta y no vuelvas, y ya lo que sea. Yo no quiero perder la oportunidad, José Antonio, estamos ya en tiempo de descuento, no quiero quitarle más tiempo porque ha sido extremadamente generoso, de que me cuentes eso, o sea, resumiendo, eh, cuál ha sido tu impresión de Ahsoka y qué es lo que más te ha gustado de esta serie. Pues bueno, sí, lo hemos ido un poco desgranando durante toda la entrevista, ¿no? Al final me parece una serie muy redonda, que saben lo que querían hacer y lo han hecho, que tiene momentos épicos, que he disfrutado muchísimo de la banda sonora de la serie, que me encanta el ritmo que tiene
y que, bueno, que la estoy revisionando de nuevo porque quiero disfrutarla otra vez. Bueno, uy. Ha habido aquí, hay un pequeño accidente, no pasa nada. Yo creo, la verdad es que creo que tenemos la impresión, porque además me parece que el último capítulo en particular es un capítulo para verlo varias veces y para sacar conclusiones. Y bueno, pues al final creo que hay... O sea, que lo bueno de esta serie es que es una serie que la puedes ver una vez, coger todo el mood y disfrutarla. La puedes disfrutar con un revisionado, la puedes disfrutar acompañada con un revisionado de Rebels y que creo que junto con Andor, que hay mucho más consenso de que ha sido una serie muy revolucionada para el universo de Star Wars, pues sienta las bases de muchas cosas que a lo mejor se estaban haciendo pues con proyectos de animación paralelos, con cómics especiales, de bueno, vamos a poner aquí a un dibujante japonés a hacer una historia de Ronin y tal. Creo que esta manera de integrar toda esa corriente paralela en el mainstream Star Wars se la ha echado encima a Ahsoka y creo que es una buena noticia. Y sí, me parece que la segunda temporada va a ser algo interesante de esperar y de ver. Por mi parte, sí, José Antonio, solo puedo darte las gracias por haber estado aquí, por tu aporte y por tu cariño. Y bueno, pues ya sabes que Cápsula de Escape es tu casa. Y bueno. Muchas gracias a ti en este caso por invitarme y por todos los halagos que seguramente en muchos casos no son tan merecidos que me has soltado durante el programa, ¿no? Lo único que quisiera aportar más es que, por favor, si alguien de Disney está escuchando esto, queremos las series en pantalla grande, queremos las series en cine. Está muy bien que la plataforma de Disney Plus saque rendimiento de ellas y la gente pague por verlas, pero bueno, una vez que están ya amortizadas, digamos, por la propia plataforma, a los fans de Star Wars nos encantaría verlas en cine. Y no nos va a importar pagar una entrada de cine si podemos ver estas series que están hechas para que no se vean simplemente en una pantalla de televisión en tu casa, las puedas ver en una pantalla grande acompañado de tus amigos o de otros fans y disfrutar mucho más de ellas. Creo que están perdiendo una oportunidad maravillosa de revitalizar el cine, ¿no? De que vayamos más al cine a ver este tipo de productos porque son perfectamente proyectables y no van a perder un ápice de espectacularidad y de calidad porque están hechos para ello. O sea, lo que hemos hablado durante el programa, la calidad técnica que tienen es impresionante y da para estar en una pantalla grande. Así que si alguien de Disney me está escuchando, pues a ver si nos hacen un poco de caso a los fans y la ponen en pantalla grande también. José Antonio Moreno Ávila, una de las personas que más entiende y sobre todo más quiere, aprecia y mima el universo Star Wars en nuestro país. Ha sido un placer inmenso poder contar contigo en Cápsula de Escape. Y bueno, pues te digo ya que te emplazo a que vuelvas para la segunda temporada de Ahsoka. Y aún así, bueno, pues ya sabes que esta es tu casa. Que la fuerza te acompañe, José Antonio. Igualmente, y un saludo a todos los que nos escuchéis. Y nada, cuando queráis, pues por aquí me volveré a pasar sin ningún problema y encantado. Cápsula de escape. Cápsula de escape.
Cápsula de Escape es un podcast escrito y dirigido por Alex Serrano. La sintonía del programa y las transiciones sonoras corren a cargo de Miguel Agnés con la participación de Beatriz Lobo. Si te ha gustado el programa, suscríbete, escribe una valoración y comparte. Vístete despacio, vístete de Cápsula de Escape.